Buenos días, jóvenes. Hola, profe. ¿Qué Buenos tal? Buenos días. días. Buenos días a todos. ¿Listos para la siguiente clase? Pues aquí andamos, profe, aquí andamos. Muy bien. Vamos a ver la siguiente unidad, que es nucleación. Nucleación en la etapa de solidificación, cómo inicia el proceso de solidificación, dónde y cuáles son las condiciones termodinámicas en que está sujeto esta etapa de solidificación. Quiero felicitarlos. Antes creo que todos salieron bien en la primera evaluación. Nada más me faltó este muchacho, Ochoa Pérez Gustavo y Ruiz Montiel Jaime Alberto. ¿Sí se encuentran? ¿O siguen faltando? Porque aparte de eso tienen muchas faltas. Este Ochoa Pérez Gustavo, no sé si sigue en el grupo o tiene algún problema. Igual Ruiz Montiel Jaime Alberto tiene algunas faltas. ¿No se encuentran? Profesor, no sé si pasó lista, soy Gabriel Humberto, solo que no me aparecía la reunión. ¿Cómo te llamas? Gabriel Humberto. ¿Cómo te apellidas? Sánchez de la Mora. Profe, yo también no sé si pasó lista. Sánchez de la Mora Gabriel Humberto. No, Ah, ok. sí, no, todavía no paso lista. Nomás estaba preguntando por Ruiz Montiel Jaime Alberto y Ochoa Pérez Gustavo. Como ya tienen muchas faltas, y luego ayer no presentaron examen, preguntaba si tienen algún problema. No necesitan justificantes, solamente quiero que me avisen si hay algún problema. Les puedo aplicar examen al final o nomás para estar enterado qué problemas hay y tratar de solucionarlo si se pudiera conmigo o con el jefe de departamento. No se encuentran. Carla Viviana. Sí, profe, aquí andamos. Eres la jefa del grupo. ¿Tú sabes algo de esos muchachos? Híjole, no, profe, son de otro semestre. Este Gustavo es un semestre arriba de nosotros. Y Jaime Alberto. También. De hecho, creo que son amigos. Bueno, Igual yo pues ahí les les encargo. mando mensaje. Sí, por favor, porque pues, se necesita reportar la calificación y ponernos de acuerdo. ¿Qué problemas hay? Lo dejamos al final de esta primera evaluación o lo hacemos en una clase extra. Ahí me comentas después, por favor. Sí, Claro que sí, profe. Viviana. Sale, gracias. Y pues de una vez pasamos lista a ver quién se encuentra. Alonso Grecia, Aquí está, profesor presente. gracias. Álvarez González Abraham, Presente.
Erandi Barrera y Presente, Farreguerri. profe. Sí. Campuzano, Presente. Chamónica Jesús, sí, gracias. Presente, Jesús profe. Campuzano, muy bien. Marina Celaya, Presente, profe. gracias. Javier Chávez Silva, Presente, profe. dale. Quinn Cortés Christopher, Luis Eduardo Flores Valencia, Santiago Said Franco Morales, Presente, profe. dale. Luis Fernando Hernández Anaya, Presente, profe. dale. Hernández Ortiz Oliver, Presente. Hernández Yep Jorge Nefi, Presente. Sonia Herrera García, Presente. Carla Viviana, ya estaba. Yadira Yaimara Martínez, Presente, profe. Gustavo Ochoa Pérez, pues no está, ¿verdad? María Fernanda Ortiz, Presente, profe. gracias. Josué Pérez Macías, Presente, profe. Buen día. Lidia. Frida Noemí Ponce de León, Presente. gracias. Jimena Ramos Coria, Presente, profe. gracias. Rodolfo Ramírez Bravo, Presente, profe. vale. Janet Viviana Romero, Presente. Jaime Alberto, no, pues ese no está, ese no. Eduardo Salas Molina, muy bien. Salma Patricia Santana, Presente. muy bien. Sánchez de la Mora Gabriel Humberto, también sí estaba. Jorge Tapia Juárez, Presente. Denis Torres Ábalos, Presente. Monserrat Torres Sierra, Presente. Carlos Maximiliano Verduzco, Grecia María Viveros, tampoco. Bien, esta es la segunda unidad. Y les iba a informar sobre este aviso que nos manda el jefe de departamento y dice que le solicita su valioso apoyo. Sí, Interrumpí, pero no me pasó esta ¿verdad? ¿quién sería? ¿Cómo te apellidas? Veros Villagómez, es que no escucho. A ver, ¿cómo te apellidas? Viveros Villagómez. Viveros Guillagómez. Sí, lo mencioné, pero no me contestaste. Ya está. Ay, gracias. Dale. Es sobre este aviso, dice: estimados docentes, por la presente solicito su valioso apoyo para permitir y motivar la realización de una evaluación diagnóstica en línea al 100% de nuestros estudiantes inscritos en licenciatura en este semestre, enero-junio 2022. La evaluación consiste en hacer reactivos, contestar reactivos para medir, entre otras cosas, el nivel de habilidad matemática que se tiene después de casi 2 años de clases en línea por pandemia y medir la calidad de algunos servicios que ofrece nuestra institución. Entonces les invita para que el lunes 7 de 10 a 12
contesten un cuestionario sobre las habilidades matemáticas que van adquiriendo. Dicho instrumento es de bajo consumo de datos y se aplicará el día 7 de marzo del presente del año en curso, más o menos duración de 2 horas, y podrá ser contestado desde cualquier computadora o aparato móvil con que cuente el estudiante. Entonces deben de hacerlo todos los estudiantes matriculados. Pueden contestar dicha evaluación en línea y al mismo tiempo, aquí está la página. Para acceder a la encuesta es necesario ingresar a la siguiente liga o a través del código QR. Aquí está la liga, por si lo ocupan el lunes de 10 a 12. Ya está. Listo, profe. Pues es una disposición para tener la referencia del nivel de aprovechamiento que tienen bajo este sistema en línea. Es una solicitud, pues lo hace la dirección, y esa solicitud pues es a través de la Dirección General Tecnológico Nacional de México, y le solicita a los subdirectores que hagan esa encuesta para tener más o menos una referencia. Pues es una solicitud, si ustedes desean, pero es un aviso por parte de nosotros. ¿Sale? Sí, profe. Sí, sí, si gustan, pues lo hacen, y si no, pues lo dejan a medias, o pues es un cumplimiento que se les pide, ¿no? Y ahí se van a evaluar las academias, a ver quiénes son los que contestaron, cuáles son los alumnos que participan. Pero sí no es un requisito obligatorio, no, es para tener una referencia sobre el nivel de aprovechamiento en esta área de las matemáticas. ¿Vale? Seguimos entonces con esto de la nucleación, que es el objetivo principal. Y las unidades, digo los subtemas, pues es temperatura de solidificación al equilibrio en sistemas macroscópicos de un constituyente. 2, intervalo de solidificación de un sistema policristalino. Y luego, ahora sí, la nucleación homogénea, sus teorías, observaciones teóricas de este señor, Turnbull et al., Turnbull y otros. Nucleación heterogénea, cómo se realiza, su cinética, efectos de los inoculantes, efectos de la estructura y distribución de sitios de nucleación. O sea, todo esto es proceso de nucleación. Y entendemos por nucleación cuando las primeras partículas dentro del líquido se empiezan a formar a partir de pequeños embriones. Se unen N embriones, forman un núcleo, un sólido con un radio crítico estable, y empieza el crecimiento. Aquí ya están los núcleos y empiezan a formarse los cristales, se unen y forman la estructura. Aquí ya es más o menos la estructura del sólido. Lo pusimos en diferentes colores para que se vean las orientaciones que tienen cada cuadrito, ¿sí? En donde se pierde la continuidad, ahí ya es otro grano, ¿sí? Aquí no hay coherencia, no coinciden pues los cuadritos con el siguiente, y ahí termina.
el grano e inicia el límite. Después del límite hay otro grano y hay otra ordenación. A nivel microscópico se vería aquí cómo está el líquido. Empieza con pequeñas dendritas, se une aquí en el centro, se supone que, a ver, ahí voy. Se supone que aquí inicia el núcleo con unas pequeñas dendritas y va creciendo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, este brazo hacia acá, se va extendiendo. Y este también se extiende hacia arriba, hacia abajo, y así va creciendo hacia el líquido. Pero primero partió de un pequeño embrión, se juntó otro embrión y ya van formando núcleos. Más o menos como sucede aquí, miren. Y ahí tenemos, aquí empiezan los embriones, núcleos, y luego el crecimiento se da instantáneamente y tenemos aquí los límites de grano que se ven como franjas continuas o oscuras, son estas. Entonces el proceso de solidificación inicia con muchos puntos de fusión simultáneamente. Tales puntos de solidificación se denominan gérmenes. Muchos gérmenes forman núcleos. Los núcleos se juntan, se unen y forman granos. La formación de la estructura cristalina también se llama cristalización. El proceso de solidificación, entonces, en sustancias cristalinas también se llama cristalización. Aquí tenemos la solidificación de un metal puro, la velocidad de solidificación o nucleación. Esta es la curva de enfriamiento de un metal que no es puro, sino es una aleación. Para un metal puro, esta es la curva de enfriamiento convencional. Tenemos líquido total, así se vendría. Aquí tenemos equilibrio líquido y sólido, y aquí tenemos sólido total. Esta es una curva convencional, pero en la práctica se dice que ocurre así. O sea, si están congelando el agua o estamos solidificando una aleación o un metal puro en este caso, la solidificación no ocurre instantáneamente. Es decir, no pasa así como está aquí, líquido, líquido sólido y sólido total. Se dice que inicia con un subenfriamiento, inicia con la formación de embriones, que son estos. N embriones forman núcleos, alcanza el radio crítico e inicia el crecimiento. Todo esto ocurre en este intervalo, en la etapa de nucleación. Entonces la curva real de un metal va a ser este. Hay un subenfriamiento, equilibrio y luego enfriamiento total. Es decir, aquí es como si cuando ustedes manejan un carro, lo estacionan, le ponen freno, pero si le quitan el freno, este avanzará una pequeña fracción. O sea, es la inercia con que venía el carro. Aquí es lo mismo. Se viene enfriando el metal, llega al punto de fusión y trae una pequeña inercia. Entonces eso desciende un poco la temperatura por la de fusión,
por debajo de la de temperatura de fusión y empieza a formar cristalitos. Alcanza el radio crítico, llega a establecer el tamaño estable y después ya inicia el crecimiento. Inicia aquí el crecimiento, hay choque de átomos, hay formación de enlaces, entonces se dice que ahí hay un pequeño desprendimiento de calor y vuelve a subir otra vez esa temperatura hasta la temperatura de fusión, y aquí es donde ya está en equilibrio el líquido más sólido. Transcurre el tiempo y ya hay sólido total. Ese es el criterio real de enfriamiento de un metal puro. Como está aquí, ¿verdad? Aquí tenemos líquido total. Aquí tenemos ya la formación de embriones. Aquí ya tenemos formación de núcleos. Y aquí ya tenemos el crecimiento. En esta parte está el equilibrio. El líquido que es amarillo y sólido. Después de pasar la temperatura de fusión tenemos sólido total, ya tenemos granos cristalinos. Muy bien, como está aquí, imagínense que todo esto es la curva de enfriamiento de un metal. Y acá es solidificación total. Por acá, esta es la temperatura de fusión. Tm. Entonces por aquí, todo esto es líquido. Llega a la temperatura de fusión y aquí comienzan a formarse embriones. Estos son los embriones o núcleos, perdón, son embriones, pequeños cristales. Luego pasan a formar pequeños núcleos. Se estabiliza, alcanza el radio crítico. Y el crecimiento, bueno, primero aquí existe un núcleo, perdón, aquí sería embrión con pequeños cristales, luego pequeños granos. El crecimiento del núcleo hasta dar origen al cristal y la forma de una estructura granular. Bueno, aquí está, todo es líquido. Aquí empiezan a formarse embriones, sigue creciendo, hasta aquí alcanza el tamaño crítico, inicia el crecimiento y ya se hace estable el líquido más sólido. Hasta aquí termina la solidificación y todo esto ya es sólido. Entonces aquí ya están los granos cristalinos. O bien, si no se entiende, aquí está ya todo esto, tenemos líquido. Aquí ya hay núcleos. Aquí está en equilibrio líquido y sólido. Aquí están las dendritas. Y aquí ya tenemos granos sólido total. Estas son algunas de las curvas que pueden resultar cuando el enfriamiento es muy lento, en horas, en días. Se dice que no se necesita subenfriamiento y da origen a esta curva. Con enfriamiento normal, a la temperatura ambiente y presión de una atmósfera, sí se da esta forma de enfriamiento de un metal puro. Hay un intervalo de nucleación y crecimiento acá. Si se enfría ese mismo metal muy rápidamente, ¿sí?, da esta curva. Hay una fracción de segundos en el que está en equilibrio líquido sólido y luego se solidifica. Si el enfriamiento es todavía instantáneo, ¿sí?, el material no presenta punto de fusión,
perdón, no presenta punto de fusión, sino una temperatura que se llama de transición vítrea. En este caso, aquí la estructura es amorfa, un enfriamiento muy rápido, es decir, ustedes tienen el líquido, lo avientan al agua y el metal se dice que resulta con una estructura amorfa, sin formar, sin pasar por nucleación ni crecimiento. En cambio aquí si es cristalino, sólido cristalino, con estructura regular. Y aquí también es sólido cristalino, pero aquí los granos son muy grandes. Y aquí se dice que es la misma estructura cristalina, pero los granos son muy pequeños. Y aquí ya es amorfo. ¿Se entendió, jóvenes? Y así se vería más o menos. Si el enfriamiento es muy lento, se forman embriones, luego núcleos, inicia el crecimiento, equilibrio sólido-líquido y granos grandes. Si el enfriamiento es un poco más rápido, tenemos los mismos embriones, crecimiento más rápido, pero vean aquí, comparen estos, no alcanzan a crecer como acá. ¿Ya? Aquí ya crecieron un poco, pero son más. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá son nada más 4. Aquí está en equilibrio líquido sólido y el resultado acá son granos más pequeños. Es el mismo metal, aquí son granos más grandes. Es el mismo metal, nada más que las condiciones de enfriamiento son diferentes. Entonces empezamos con Profe, nucleación. Sí, adelante. tengo una duda. En la diapositiva pasada mencionó, primero dijo embriones y luego dijo núcleos. Entonces, como que no entiendo qué son los embriones o cómo. Sí, aquí va otra vez. Nada más eso, profe. Sí, aquí va. Un embrión es muy inestable, es un sólido, pues, muy pequeño. Embrión, ya se entiende que apenas va germinando y puede redisolverse. Ok. Pero si se junta con otro embrión, ya va aumentando de tamaño. N embriones ya pueden formar un núcleo como está aquí. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿los embriones son apaterio de dos partículas juntas? Son partículas solas, que pueden deshacerse, pueden diluirse otra vez. De acuerdo. Sí, son primeras partículas sólidas, pero como Sí. son muy pequeñas, pues no se aprecian, ¿verdad? Se dice que tienden a redisolverse y hasta que se juntan con otro, ya se hacen de mayor tamaño, se juntan con otro y ya se van estabilizando más, ¿sí? De acuerdo, Cuando profe. ya Sí. se juntan más, entonces ya forman un núcleo y este núcleo ya es más difícil de que se redisuelva otra vez, ya se hace más estable porque pues ya son varios embriones, ¿no? Ya son varias partículas sólidas y ya se estabilizan de tal manera que se dice que cuando alcanza un tamaño más o menos apreciable, sí, ya puede crecer instantáneamente. Para eso ya se necesita conocer el tamaño crítico o radiocrítico. A partir de ahí ya inicia el crecimiento. ¿Sale? Ok. Sí, profe. Entendido. Gracias. Ajá. Aquí ya andale adelante.
Entonces, en esta unidad, este es el primer tema, nada más que todo lo que vimos era para poder entender estos términos termodinámicos, que ahora serán antes de pasar a este término, a esta unidad termodinámica, ¿se acuerdan de en la materia de equilibrio físico-químico? Vimos los criterios de la energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz, ¿sí? La de Helmholtz ocurre o se aplica cuando el proceso se realiza a temperatura y volumen constante. El de Gibbs se aplica en condiciones de temperatura y presiones constantes. Como ven aquí en la solidificación, bueno, tengan esto presente, ¿no? De Helmholtz se aplica cuando la temperatura y volumen es constante. El de Gibbs cuando la temperatura y la presión es constante. Como vimos en estas curvas, al pasar de líquido a sólido, siempre hay una contracción. Entonces aquí el volumen en este proceso de solidificación no es constante. Entonces aquí no podemos aplicar la ecuación de Helmholtz. ¿Por qué? Porque aquí dice que para aplicar esta ecuación necesitamos que el volumen no cambie. El de Helmholtz dice que aplicamos para medir la energía, necesitamos que el volumen no cambie ni la temperatura. Bueno, aquí la temperatura sí permanece constante cuando cambia de líquido a sólido, pero el volumen sí cambia, porque el líquido es de un volumen mayor al del sólido. Entonces esta ecuación no tiene aplicación en el caso de solidificación. La que sí se aplica es la de Gibbs. Entonces la de Helmholtz no se aplica porque el volumen no permanece constante. En cambio, en la de Gibbs sí permanece la temperatura y la presión constante. Por eso aplicamos el criterio, la ecuación de Gibbs. Esta última ecuación establece el criterio de equilibrio a temperatura y presión constantes en sistemas con cambio de volumen, como ocurre en solidificación. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Ahorita que le preguntaba a mi compañero Josué acerca de los embriones y núcleos, Ajá. ¿ya se alcanza la formación de un núcleo hasta que se supere el radio crítico o podemos tener ya embriones que superaron el radio crítico o es los núcleos los que superan el radio crítico? Son los núcleos. O sea, aquí más adelante vamos a hacer unos ejercicios. Aquí arriba de la temperatura de fusión, todo es líquido. Cuando llega aquí en la temperatura de fusión en el punto, se dice que allí empiezan a formarse embriones. Embriones son átomos. En el líquido se supone que existen vamos a poner que este es el líquido. Y vamos a suponer que idealmente se va a llevar a cabo dentro del líquido. Todo esto es líquido, pero cuando llega al punto de fusión se dice que aparecen pequeñas partículas de embriones. Vamos a suponer que es cobre,
el cobre solidifica siguiendo retículas FCC. Vamos a suponer que ahí es un cubito, ese ya es un embrión, una celdita. Aquí ya se acomodaron los átomos, se van acomodando en un cubito los átomos. Vamos a suponer que ese es el cubito. Y ahí hay varios que se fueron anexando, varias celditas unitarias. Y vamos a suponer que hay 3 celditas, ese ya es un embrión. 4 celditas, ese ya es un embrión, pero debido a la temperatura que no es suficiente, pues este puede redisolverse otra vez y los cubitos otra vez se separan y los átomos ahí andan navegando. ¿Sale? Si se juntan los átomos, pues pueden formar cubitos, ¿sí? Si están las condiciones, pues se pueden ir formando, se pueden ir asociando más cubitos, más embriones. Vamos a poner que aquí así va. Y todos estos tienen sus átomos en los vértices. Y vamos a poner que aquí ya son varios embriones. Y aquí ya alcanza, ya ya puede ser estable. Ya no se puede redisolver. Aquí ya puede crecer y ya puede jalar más átomos y más cubitos hasta que ya alcanza más o menos el tamaño, y este ya es el núcleo. Pero bien, partimos de unos embriones, 2, 3 cubitos, esos fueron los embriones. N embriones aquí ya formaron el núcleo, este es el núcleo, ¿sí? El núcleo se llama así cuando ya tiene estabilidad, y para esta estabilidad ya se requiere un radio crítico de esta partícula que se formó, un radio crítico o un tamaño que es un tamaño crítico, y a partir de aquí se dice que puede, si se sigue enfriando, puede crecer ahora sí en diferentes lados, ¿sí? Si no se enfría, si no se tienen las condiciones y no alcanza el tamaño crítico, otra vez se puede deshacer, se puede redisolver y los átomos vuelven a dispersarse, así como está acá. ¿Ya más o menos se entendió? Profe, listo, gracias. ¿Sí? Vamos a ver si alcanzamos a ver un video para ver si se entiende mejor esto que estamos hablando. Me avisan si se escucha, se oye. Ahí va. De ingeniería de materiales. Hoy vamos a ver el tema de solidificación de los metales puros. Es un tema... ¿Sí se ve? ¿Se escucha? Sí, profe. Ahí va. Súper interesante. En lo particular me gusta mucho. Y lo primero que quiero que platiquemos es qué significa la solidificación o qué es la solidificación. Y bueno, todos sabemos que la solidificación es el paso de los materiales de un estado líquido a sólido. Y la manera para lograr que un líquido se convierta en sólido es reduciendo la temperatura por debajo de este punto de solidificación. Y según cómo se realice el proceso de solidificación en sólidos, que en este caso vamos a hablar de metales, va a cambiar la forma y el tamaño de grano del producto final. Y si cambian la forma y el tamaño de grano del producto final, pues se van a ver afectadas las propiedades mecánicas. En la solidificación vamos a pasar de un líquido, que recordemos que el líquido tiene un orden atómico de corto alcance, están unidos los átomos en cierto arreglo, sin embargo no presentan un orden cristalino como lo puede tener un sólido. Y bueno, para platicar un poquito sobre el tema de solidificación en metales,
debemos de conocer que la solidificación conlleva dos etapas, la etapa de nucleación y la etapa de crecimiento. En la etapa de nucleación va a ser el comienzo, y es un comienzo del cambio de estado de una región pequeña, pero que ya es estable. La nucleación se puede dar tanto del líquido para formar un sólido como de un líquido para formar el gas. Como pueden observar en la imagen que está aquí en la parte superior de esta diapositiva, estos son pequeños núcleos de gas que están adheridos a un sustrato, que en este caso es un dedo. Pero en el caso que nos compete en este video, vamos a hablar del cambio de líquido a sólido. Y ahora, pues, ¿cómo es la mecánica de la nucleación? La transformación de un líquido a sólido va a ocurrir en dos etapas. La primera es una nucleación de la fase sólido en la fase líquida, que se presente en la primer indicio de fase sólida dentro de una fase líquida. Entonces vamos a suponer que este rectángulo color azul es un metal fundido, hablemos de fierro fundido, y la partícula gris con orillas amarillas sería el primer núcleo de sólido que se pueda presentar en la fase líquida. Este pequeño núcleo, para que no se vuelva a fundir, va a requerir de una energía en la superficie, que es la que estoy marcando con el tono amarillo, que va a tener una energía suficiente que va a permitir que no se vuelva a disolver esa primera partícula. La segunda fase de la nucleación es cuando se empieza el crecimiento y entonces hay varias partículas que se van a ir uniendo poco a poco y se va formando núcleos, como lo podemos ver en este pequeño clúster de 4 rombos. En este proceso de nucleación van a coexistir en el mismo sistema el líquido todavía fundido y estos pequeños núcleos de sólidos. Y va a depender mucho de la velocidad en la que se formen estos núcleos, el tamaño y la forma de los granos en el sólido final. Vamos a encontrar dos tipos de nucleación. La nucleación homogénea, que es la que se da al interior de un líquido. ¿Cuándo se da la nucleación homogénea? Bueno, cuando tenemos un líquido fundido y el primer indicio de un sólido se da dentro del líquido. Esto quiere decir que el líquido fundido va a proporcionar por sí mismo los primeros átomos para formar el núcleo. Este tipo de núcleos se forman cuando la temperatura ha logrado disminuir por debajo de la temperatura de equilibrio, de la temperatura sólido-líquido o la temperatura de fusión. Pero para lograr esta nucleación homogénea se requiere un elevado grado de subenfriamiento. Tengo que bajar el líquido a cierta temperatura para que se genere el primer núcleo. Y además, para que este núcleo se mantenga estable y no se vuelva a fundir, esta partícula debe de alcanzar un tamaño específico que se le va a llamar tamaño crítico. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un pequeño núcleo que va a estar yendo y viniendo entre sólido y líquido. Va a llegar un momento en que se logre juntar con un núcleo similar y se va a empezar a formar un clúster, que este clúster todavía puede ir y venir entre ser sólido y líquido. En el momento en que el clúster llega a un tamaño específico que se le va a llamar núcleo crítico, en ese momento ya no va a volver a fundirse y va a producir entonces el sólido cristalino. También tenemos la nucleación heterogénea, pero esta, a diferencia de la anterior, va a llevarse a cabo sobre un sustrato, sobre algo que ya es sólido. Normalmente se da sobre la superficie del recipiente. Si ustedes tienen un recipiente que contiene el líquido fundido, las paredes del recipiente pueden ya actuar como una superficie sólida donde sería más fácil que sobre esta superficie se empiece a generar la primera nucleación, ya que esta superficie normalmente va a ser una superficie más fría que el resto del metal fundido. Este tipo de nucleación se puede dar ya sea sobre la superficie del recipiente o se puede dar sobre alguna impureza que es insoluble y que ya permanece sólida dentro del líquido fundido. Como ya existe un agente de nucleación externo, que no es el mismo compuesto del que está hecho el líquido, se va a requerir mucho menor energía para formar el núcleo estable, el núcleo crítico. Y por lo tanto, en la nucleación heterogénea, el tamaño del radio crítico de la partícula es menor que en la nucleación homogénea. Y es por esto que en la nucleación heterogénea se requiere de un menor subenfriamiento para producir este núcleo estable. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la nucleación. ¿Qué es un núcleo? Bueno, un núcleo, como lo expliqué anteriormente, es un conjunto de átomos que han sobrepasado un nivel de energía y que les permite ya mantenerse como un sólido ordenado dentro de un líquido.
y solo se puede mantener unido cuando se logra cierto tamaño. Cuando tenemos partículas que apenas se están uniendo, se le va a denominar embrión. Y cuando el embrión logra tener un tamaño crítico, entonces se le va a llamar núcleo. El estado energético de un sistema se va a caracterizar por la energía libre. Y nuestro sistema se encuentra en equilibrio cuando la energía libre está en su nivel mínimo. Se espera siempre que un material vaya a solidificar cuando el líquido se enfríe por debajo de la temperatura de solidificación del mismo. Y cuando esto ocurre, la energía asociada con la estructura cristalina del sólido es progresivamente menor que la del líquido, haciendo cada vez más estable al sólido conforme la temperatura se hace menor. En todo este periodo, mientras el sólido se estabiliza y hasta antes de llegar a la temperatura de fusión, la energía libre asociada a la solidificación será negativa. Ahora, cuando se forma el sólido, se crea una interfaz que separa al sólido del líquido. Como lo veíamos en el rombo de la imagen anterior, ese rombo que marqué en amarillo, esta superficie asocia un incremento de energía. Para poderse desarrollar esta superficie, se requiere un incremento en la energía. El cambio total de la energía producida al formarse el sólido va a ser la suma de la energía libre volumétrica por el tamaño de esta partícula y el incremento de la energía libre superficial para formar esta nueva superficie. Por lo tanto, la energía libre volumétrica va a tener un término relacionado con el volumen y la energía libre superficial se definirá por la letra sigma. Hipotéticamente, si consideramos al sólido como una esfera, la energía libre va a estar dada por los componentes volumétricos, que sería el tamaño del volumen de esta esfera, y superficial, que es el área superficial del sólido. En este caso, el cambio total en la energía libre va a depender del tamaño del sólido y de cómo va creciendo esta pequeña partícula llamada embrión. Para comprender esta ecuación vamos a imaginar este sólido como una esfera. Aquí sabemos que la energía libre va a depender de la energía del sólido y la energía del líquido, y que para que esta energía se lleve a cabo estamos hablando de la energía requerida para la transformación del volumen de líquido a sólido y de la energía requerida para desarrollar la interfase sólido-líquido. Podemos identificar en la primera parte de la ecuación, esta es la fórmula del cálculo de volumen de una esfera. Esta parte de la ecuación estamos hablando del cálculo del área de la superficie de la esfera y los dos componentes energéticos de volumen y superficie. Además tenemos una dependencia de este intervalo de la energía libre con el radio del núcleo. La energía libre total del sistema sólido-líquido va a cambiar con el tamaño del sólido. Como podemos observar en toda esta zona que está marcada con color verde, aún no logramos la energía requerida suficiente para obtener el radio crítico, y en esta parte el embrión tiene un radio menor que el radio crítico, por lo tanto la delta G es mayor que 0 y no me da un comportamiento favorable para el núcleo. Sin embargo, en esta zona donde se encuentra el cambio de energía máximo es donde el radio crítico se iguala con el radio del núcleo. Posterior a esta zona, la que estamos marcando con color morado, es cuando el núcleo tiene un radio mayor al radio crítico, donde el delta G ya está en su mínimo nivel, es menor que 0 y por lo tanto ya es favorable. Y es a partir de este punto donde se inicia la solidificación por nucleación. Ahora, la nucleación homogénea se va a dar cuando el líquido se subenfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación como para formar ya un núcleo estable. Y para calcular el radio crítico en este punto, podemos utilizar estos modelos matemáticos. En el primero tendríamos la temperatura de solidificación del compuesto multiplicado por la energía superficial,
y necesitaríamos el calor latente de fusión de esa sustancia multiplicado por el cambio de temperatura. Y el delta G tendría ahora el componente volumétrico que vimos anteriormente y el componente superficial. Es importante saber que la nucleación homogénea raramente ocurre en la práctica, porque se requiere un subenfriamiento muy grande. Sin embargo, la nucleación heterogénea es la nucleación más común en la práctica. La nucleación heterogénea se va a dar sobre superficies o sobre impurezas sólidas ya dentro del líquido. En este tipo de nucleación, lo que vamos a tener principalmente son sitios preferenciales donde el líquido se va a adherir, ya sea a impurezas o a bordes de un recipiente. En estos sitios, entonces, la barrera de energía para formar el radio crítico se va a reducir notablemente, debido a que ya tenemos una superficie previa y entonces el área superficial requerida va a ser menor. Es así como podemos observar en este gráfico que una nucleación homogénea requiere muchísimo más energía que una nucleación heterogénea, por lo que es mucho más simple llevar a cabo una nucleación heterogénea. ¿Listo, jóvenes? Profe. ¿Listo? Con esto terminamos, le seguimos mañana. Gracias, cuídense, ¿no hay preguntas? No, profe. No, profe. No, profe. Sale. Entonces descanse, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Buen día. Buen día, hasta mañana.